Uf, chicos. ¿Qué notición nos acaba de llegar sobre Can Yaman? Esto sí que va a dar que hablar. Resulta que el productor de una de sus últimas series y, ojo, de una serie importante, ha soltado una bomba. Y no es una bomba cualquiera, Es una de esas que te dejan pensando y diciendo: madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? Imagínense la escena. Están en pleno rodaje, todo el mundo trabajando a tope, y de repente el productor, con esa cara seria que ponen los productores cuando algo no les cuadra, le suelta a Can Yaman algo que, según cuentan, le dejó helado. Helado de verdad. No es que le dijera: oye, ten más cuidado con el guión, o la luz no es la adecuada. No. Le dijo, y esto es lo fuerte: Can, te están pagando. ¡Boom! ¿Lo pillan? Te están pagando. Dicho así, suelto, en medio de todo el mogollón del rodaje. ¿Qué significa eso? Para ser honestos, la primera reacción es pensar: ¿qué quiere decir el tío con eso? ¿Qué le está pagando el sueldo y que debería estar agradecido? ¿Qué está cobrando demasiado para lo que está haciendo? Es que hay tantas interpretaciones, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando aquí es que este productor, y seguramente no es el único, está intentando poner un poco de orden en el caos que a veces rodea a estrellas como Can Yaman. Porque seamos sinceros, Can es un fenómeno. Tiene miles de fans, genera una expectación brutal, y eso se traduce en mucho dinero, claro. Pero a veces, cuando eres tan grande, se te suben un poco los humos, ¿no? ¿O te crees que todo te lo van a dar hecho, que eres intocable? Muchos dicen que Can Yaman a veces se pasa un poco con sus exigencias, que se cree la estrella absoluta y que eso choca con la disciplina de un rodaje. Y quizás este productor, de forma un poco directa, sí, un poco a lo bruto, quería recordarle cuál es su sitio. Oye, que aquí hay un trabajo que hacer, que hay un equipo y que tu presencia, por muy estrella que seas, se paga. Así que pórtate. Ojo, que no estoy defendiendo al productor, A lo mejor fue una forma de meterle presión, de intentar controlar una situación que se le iba de las manos. Quizás Can estaba siendo un poco complicado, o no estaba dando el 100%, y el productor dijo: hasta aquí hemos llegado. Te recuerdo que esto es un negocio y tú cobras por hacer esto. Es un toque de atención bastante heavy, ¿no creen? Como diciéndole: no te olvides de dónde vienes y por qué estás aquí. Y esto, la verdad, me hace pensar en la dinámica entre los actores y los productores en Hollywood y en otras industrias del cine. Es una guerra constante entre el arte, la creatividad y el negocio. Y cuando eres una estrella del calibre de Can Yaman, esas líneas se difuminan mucho. ¿Hasta dónde llegan los privilegios? ¿Cuándo se cruza la línea de la exigencia a la prepotencia? Yo sospecho que detrás de esa frase tan rotunda hay un montón de frustración acumulada. A lo mejor Can llega tarde, a lo mejor pide cosas que no debería, a lo mejor no se toma en serio ciertas partes del trabajo. Y el productor, cansado de lidiar con eso, suelta la bomba. Es como un despierta, que te están pagando por esto. Y claro, esto ha saltado a la luz y ahora todo el mundo está especulando. ¿Cómo reaccionó Can? ¿Se enfadó? ¿Se sintió humillado? ¿Cambió su actitud después de eso? Porque si algo es seguro es que una advertencia así te deja marcado, te hace reflexionar, o te hace querer mandar a paseo a quien te lo ha dicho. Depende de la persona, ¿no? Y Can Yaman es un personaje complejo. Para ser honestos, me encanta este tipo de salseo. No por hacer daño a nadie, sino porque nos enseña la cara menos glamurosa de este mundo del cine, la de las tensiones, las presiones, los egos. Nos muestra que detrás de esas pelis y series espectaculares hay personas trabajando con sus problemas y sus discusiones. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo: ¿creen ustedes que esta advertencia del productor fue justa y necesaria para reconducir la situación, o fue simplemente una falta de respeto hacia un actor de su calibre?